8:46, seguimos con la información. Varios estudios ponen al descubierto el elevado costo económico que significa la violencia de género para nuestras sociedades. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en esta tarde Viviana Maldonado. Ella es coordinadora nacional del Programa de Prevención de Violencia contra las Mujeres de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, GIS por sus siglas en alemán. Vamos a conversar con ella sobre justamente este tema de la violencia de género y cómo genera un gran impacto económico en nuestras sociedades. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Sabemos que la violencia de género pues es una lacra social que no acaba simplemente en el drama de la agresión contra la mujer, ¿no? Sino también en el drama que es familiar, el trauma para los niños, pero también ahí hay un impacto económico importante y eso llama mucho la atención porque nunca se habla de ello. Sí, correctamente, y es en efecto un estudio que muestra con evidencia clara y contundente qué es lo que está pasando y digamos en los hogares, si bien esto es una cuestión que también está en el ámbito privado, que es donde mayormente se produce la violencia contra las mujeres. Entonces, esto cómo incide e impacta en el sector empresarial. Entonces, por primera vez contamos ya con data e información en Ecuador. Porque tenemos información ecuatoriana, porque sí. Yo justo leía el otro día que la violencia de género, por ejemplo, en países como España, generaba al menos 1.281 millones de euros al año en pérdidas por la violencia de género dentro de la economía. Imagínense si eso pasa en España, ¿qué pasará en Ecuador, donde es aún mayor los niveles de violencia de género? Claro, entonces justamente, como usted sabe, los índices de Ecuador son 6 de cada 10 mujeres ecuatorianas, según el INEGI, en el 2011 es la encuesta, y pues es, como usted dice, alta, y lo que ahora ya tenemos en Ecuador es precisamente el dato de que se pierde 1.8 billones de dólares, son los costos anuales que pierden las grandes y medianas empresas en el Ecuador. Estamos hablando de una cifra altísima. En otras palabras, 1.8 mil millones de dólares que se pierde efectivamente por lo que hemos medido en efectos que tiene que ver, por ejemplo, con costos generados económicos que no solamente vienen de las agredidas, sino también de los agresores y de quienes atestiguan la violencia contra las mujeres. ¿Y dónde se ubican esos costos? Porque estos pueden ser, o sea, en temas laborales, en temas productivos, en temas de salud, legales. ¿Dónde se ubican más estos costos? Sí, justamente lo que hemos medido es a nivel, por ejemplo, de las categorías que son de ausentismo, cuando faltan al trabajo. ¿El tema laboral? Justamente todo lo que tiene que ver con productividad laboral. Y también esto tiene efectos en términos también económicos en cuanto a los salarios, está correspondido, por ejemplo, cruzado con la información incluso de cuántos días faltan, cuánto esto implica para el sector empresarial y todos esos costos invisibles que no se ven pero que están incidiendo. Y de manera muy concreta es cuando, por ejemplo, alguien falta o se atrasa, generalmente dice estoy con la calamidad doméstica, cuando averiguan en realidad son situaciones de violencia especialmente ejercida por la pareja y por las cuales se acentúan del trabajo. Al final, todo esto, ¿quién paga? El presidente o el gerente o el dueño o la dueña de la empresa. Y esto es lo que hemos, digamos, en ese estudio mostrado. No solamente por ausentismo, rotación, fluctuación del personal, sino por una categoría importante que es mucho más dramática porque en realidad esta es la que más, digamos, tiene costos, que es el presentismo. Es decir, estar presente en el trabajo, cumplir las 8 horas, ¿no es cierto? Pero no hay productividad. Pero no hay productividad, claro. Porque usted se puede imaginar que entonces quien está en circunstancia de violencia, tanto como agredida como agresor, están, por supuesto, desconcentrados y desconcentradas. Y lo innovador de este estudio es que no solamente los dos, sino también quien atestigua, es decir, usted es la colega del trabajo, le cuenta a su compañera, le dice, mira, estoy con esta circunstancia, estoy viviendo esta situación, mi pareja, mi esposo hace esto, y usted también se ve afectada indirectamente, pero al mismo tiempo tiene la misma situación de improductividad laboral. Y esto, al final de cuentas, recae en una situación que la empresa también asume estos costos finalmente y también al mismo tiempo en la economía del Ecuador. Más o menos, ¿qué porcentaje de mujeres dentro de las empresas ecuatorianas sufren de este tipo de agresiones? Ya hemos medido los diferentes tipos de violencia. En general hay una afectación que está en el 30% de las mujeres trabajadoras. Estamos
hablando sobre todo, no se olvide del sector que es productivo económicamente, está laborando con todas las condiciones laborales legales. Esto es un análisis dentro del sector público y el sector privado. Solamente del sector privado. Sector privado. Interesante, ¿no? Y ¿qué? Son datos que nos llaman muchísimo la atención porque nunca se habla del tema, ¿no? Sabemos que tenemos altos niveles de violencia contra la mujer, se trabajan en leyes para eso, leyes que creo que son muy generales y que no han dado los resultados que esperamos. Vemos que los femicidios siguen incrementando en el país. Ahora, me pregunto yo, ¿cuáles son las medidas que deben tomar estas empresas para justamente paliar lo que está sucediendo? Sí, en efecto, justamente este es un estudio que también muestra no solamente la data, como usted dice, es justamente para que las empresas que participaron, fueron alrededor de 35 empresas, son 35 empresas que participaron, y la evidencia de esta información también muestra que en realidad, como tiene un impacto económico, la inversión en las propias personas, en su propio personal es súper importante, y lo que ya están haciendo son algunas medidas justamente en prevención, porque tienen un gran porcentaje todavía de trabajadores y trabajadoras que no han ingresado, no están afectadas por la violencia de género, y entonces ahí es donde tienen que incidir. Entonces, ¿qué están haciendo justamente en el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a la Mujer? Van a lanzar una campaña, algunas empresas ya muy comprometidas, una campaña que se llama Mujeres sin Violencia Sigan Ecuador, y es una de las cosas que van a trabajar también internamente dentro de su empresa, y también con procesos como de sensibilización, capacitación, porque está demostrado que si la empresa empieza a decir, esta empresa tiene cero tolerancia a la violencia a la mujer, crea políticas, acciones concretas. Es más fácil denunciar, ¿no? O hablar. Es más fácil hablar, incluso si en atestigo alguien dice, que bueno, la empresa puede ayudarnos en esto, vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces ya se descarga y es una posibilidad incluso de viabilizar la situación. Porque uno de los más grandes problemas, me imagino que será igual, uno de los más grandes problemas para enfrentar la violencia de género es el miedo que tienen las mujeres de denunciarlo, ¿no? De contarlo, porque es una vergüenza, ¿no? Se sienten avergonzadas porque se sienten culpables y es un círculo vicioso y no lo denuncian nunca. Eso pasa en la justicia. Igual debe pasar, ¿cómo hacemos los empresarios dirán para identificar estos casos, ¿no? Porque una cosa es la violencia física, en donde tal vez puedes ver la agredida a la mujer y decirle, bueno, ven acá, ¿cómo te ayudamos? ¿Qué pasó? Pero cuando la violencia psicológica, que es bastante, ¿cómo la identificas? Claro, y ese es el mayor problema, porque esos son los costos invisibles, porque en realidad de los casos que son ya dramáticos o que ya llegan a tener conocimiento las altas gerencias o las gerencias, es cuando ya el daño es mayor, está ya el daño, y es cuando es casi irreversible, hay que ver las circunstancias. Eso, costo-beneficio es mucho más alto, digamos, costo de abordar un caso donde ya está en esas circunstancias es mucho más alto. Por lo tanto, lo que usted comenta es importante porque hay que trabajar en lo que justamente es la prevención y trabajando estos tipos de prevención de la violencia psicológica, que es lo que también estamos mostrando que es importante empezar a trabajarlo, porque eso no necesariamente se llega a enterar, pero son donde mayormente están los costos. Y preocupa, ahora pensaba yo, porque también este tema del machismo debe tratarse dentro de las empresas, porque de ahí parte mucho de la violencia de género, ¿no? Sobre todo en las empresas también se naturaliza esta violencia, esa agresión contra la mujer, el acoso, que también es violencia a la final, se naturaliza mucho en las empresas ecuatorianas, ¿no? Siempre se conoce que el jefe está acosando a sus subordinadas porque tiene el poder de mando, y la subordinada generalmente no lo denuncia porque es su jefe, ¿no? Entonces yo creo que ahí también cabe un trabajo de concientización con las empresas, con su personal, para trabajar, porque ese es un problema que viene de nuestra sociedad, ¿no? De nuestra forma de actuar, realmente los ecuatorianos somos muy machistas, y de ahí parte la violencia de género. Correcto, y es lo que usted dice, es un compromiso de todas y todos de trabajar en esto. Y sobre todo porque no se olvide, también hay un asunto que hemos demostrado aquí, los agresores incluso son los más costosos para las empresas, porque efectivamente ellos son los que tienen incluso mucho más ausentismo y también presentismo, porque la situación de la agresión es un acto, y de la violencia hacia la mujer es un acto consciente, y por lo tanto está también el agresor consciente de que está haciendo un acto malo. Por lo tanto, va al trabajo en una situación en la cual no es buena tampoco para su condición. Y ahí hemos mostrado que incluso en varias empresas, en estos estudios, incluso en Ecuador,
que son incluso, el riesgo es de causar accidentes. Entonces, a veces se ve la seguridad de la empresa como vamos a poner la seguridad de los guardias, vamos a poner cercos eléctricos, pero este tipo de situaciones en las cuales incluso provienen de los propios hogares o de situaciones en las cuales estamos comentando de violencia ejercida sobre todo en el ámbito privado, tiene incidencia en el ámbito empresarial precisamente con estos efectos. Por ejemplo, cuando causa un accidente porque está desconcentrado, al final esto tiene que cubrir la empresa. Cuando hay situaciones en las cuales hemos mostrado con los estudios en varios países, no solo en Ecuador que hemos hecho, es que incluso se desvían de la ruta por ejemplo, el transporte que lleva la empresa con el chofer se desvía para controlar a la pareja y por supuesto eso causa... No me diga. Exactamente, son cosas que están ahí, se suman, o por ejemplo los recursos como los mismos teléfonos para seguir incluso en el trabajo. O para hostigar a la pareja, o para controlarla. Y se usan incluso los instrumentos, los equipos de la propia empresa. El agresor usa eso de la propia empresa. Entonces, esto tiene un trabajo que hacerse en conjunto, como usted decía, y lo bueno de este estudio es que ahora ya se está mostrando que el sector empresarial, que a veces puede decir, yo qué tengo que ver con este tema, ¿no? Eso es un asunto que le compete al Estado, un asunto familiar, es un asunto privado, no tiene que ver conmigo. Y más bien en este estudio lo que dice, ustedes sí lo tienen que asumir y también tienen un trabajo no de atención, sino de prevención. Y eso es importante, por eso muchas de estas empresas ya están asumiendo ciertas acciones que van a generar, por ejemplo, políticas claras de decir, en esta empresa no es posible tal cosa, no es posible la violencia contra la mujer. Y ustedes saben que a veces se tiene más miedo al jefe, a la jefa, ¿no es cierto?, que a veces al policía. Si usted está en un trabajo y dice, en esta empresa no se permite tal cosa, por lo menos me cuido y sé que si no lo voy a respetar, entonces voy a tener algún tipo de sanción. Sí, bueno, y es importante además porque este estudio le dice a la empresa, bueno, vas a dejar de perder dinero si es que trabajas en este tema en contra de la violencia de género. Es importante conocer cuánto perdemos en el país, cuánto pierden nuestras empresas. Es impresionante la cantidad de dinero que se pierde, según informa este estudio, por justamente la violencia de género. Doctora, yo le quiero agradecer, me hubiera gustado seguir conversando con usted, pero se nos acaba el tiempo. La doctora Viviana Maldonado, ella es coordinadora nacional del programa de prevención de violencia contra las mujeres de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional. Muchísimas gracias. De nada, mucho gusto. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.